Volvemos después de escuchar esta canción escocesa que nos recuerda a esta tremenda película de Corazón Valiente de Mel Gibson. Y estamos conversando con Enrique sobre las elecciones que se vienen este 10 y 11 de abril. Y una de las cosas que hemos estado conversando es respecto al método de votación, el método de Hunt, que, entre otras cosas, tiene algunas críticas respecto a la distorsión del voto, respecto a la distorsión de la representatividad, pero, ¿qué opinas tú respecto a eso, Enrique? ¿Cómo ves también que puede también afectar al resultado del 10 y 11 de abril? Bueno, yo creo que hay una nueva moción de volver a la mayoría simple mayoría, digamos, para elegir a las personas, digamos, como se hace tradicionalmente. El binominal tuvo, mirando un poco hacia atrás, tuvo una virtud, digamos, de que logró mantener una cierta estabilidad política. Pero por otro lado, la otra cara de la moneda es que también fomentó en cierta forma la polarización, de que manera que las posiciones de centro desaparecieron. En este momento hay una diversidad de partidos políticos y el sistema de Hunt pareciera como querer darle un espacio a cada uno. Y mire, nos guste o no nos guste, vamos a tener que jugar con estas reglas del juego. Y en estas reglas del juego lo interesante es que haya una bastante cooperación entre los candidatos, porque aquí hay, en el fondo fomenta a que en esta cooperativa, digamos que es la lista o el pacto, cada uno aporte el máximo de votos para que el equipo completo gane. Y ahí, bueno, se producen ciertas anomalías que las hemos visto y han sido muy comentadas, que de repente una persona de una lista que le fue mejor que a otra lista, logra tener un cargo con alguien que obtuvo un 1% de los votos, digamos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué sentido tiene? Mientras que en la otra lista había alguien con un 8% de los votos y no quedó. Eso porque, bueno, es una forma de favorecer al equipo más que al jugador, digamos. ¿Ah? Entonces, yo entiendo que es un sistema que se ocupa en diferentes países, pero no necesariamente pareciera ser el mejor. Eh, bueno, yo creo que también... Enrique, Sí, sí, por favor. no, de hecho, no sé si tú te acuerdas que para las elecciones parlamentarias hace un tiempo atrás ocurrió ahí una situación con Andrés Velasco, que quedó fuera a pesar de que tenía una cantidad significativa de votos. Y en otros casos hubo diputados que salieron con menos del 1%. Y eso Sí. es parte un poco también de la crítica que se le hace, digamos, al sistema. Ya, y bueno, en Venezuela, ¿cómo se votaba, Astrid? ¿Te acuerdas tú? Bueno, sí, sí me acuerdo, claro, yo voté de varias formas. Mi primera vez en la que voté, sí, no fue para votar por una persona, era para estar de acuerdo o no para su ideología, ¿ya? Porque Ah, ya lo perfecto. habían tomado, lo Sí, confieso. Así que, sorry por la forma de la política que la tenga, pero yo no soy izquierdista. Ya, ya, lo voy muy a decir bien. por ahí, así en amplio, por algo estoy aquí. Pero por otra parte, mira, hubo un proceso en el que lo hacían con papeleta en caja y después lo hicieron en sistema. Tú tenías como quien dice, como una caja registradora tal cual, en donde tú ponías los papelitos y ponías tu huella y una firma. Ahora, la última en la que yo realicé, que me acuerdo, tú tramitabas tu registro con tu firma, tus datos y la huella, y luego me iba a una caja que parecía como como si fuera que estuvieras en un cajero de banco y tenías que votar, nadie te veía, estaba oculto así, y después lo registrabas, tú veías el papelito, lo doblabas y lo metías en una cajita, ¿ya? Perfecto. Así tal cual, Oye, súper ahí hay otro tema súper interesante, ¿ah? Y es un tema que Mm, también hoy se está discutiendo respecto al futuro del voto, digamos, podríamos plantearlo de alguna manera. Y mm, es no solamente la forma. Hoy en Chile existe el papel y el lápiz, que para muchos, incluyéndome a mí, me parece que es un sistema que funciona bien, que entrega ciertas garantías desde el punto de vista de la transparencia, porque qué más transparente que tú rayes un papel y luego ese papel se muestre y no haya ningún tipo de posibilidad de adulterarlo. Pero además hay otras discusiones respecto al voto anticipado, al voto por correo, como se da en otras partes.
Y obviamente también hay una discusión bastante interesante ahí en esta elección y lo que se pueda venir para el futuro. Oye, tengo Bueno, una también, consulta. Ustedes hacen luego, porque no les comenté sobre eso, después tienen las personas, los miembros de la mesa y luego están verificando los votos, ¿verdad? ¿Los claro, el mantienen así conteo. físicamente también? Y eso, sí, así es. Y eso es en Chile es una cosa que es para destacar. Así como tenemos que destacar la rapidez y cómo ha funcionado el sistema de vacunación en Chile, hay que destacar la rapidez y cómo funciona en general los días de elecciones, el conteo de votos, porque es impresionante cómo uno vota y ya se cierran las mesas hoy, no sé, tipo 5 de la tarde, y a las 5:30, 6 de la tarde ya existe un patrón, ya existe una cantidad de votos significativa en términos de revisión, y eso es muy, muy rápido. Hay países donde uno ve que demoran días en poder tener los resultados, Sí. y a pesar de que incluso ocupan tecnología para ello. Entonces, ahí también hay un tema interesante a destacar de nuestro país. Sí, es un Sí. buen, ahora va a ser, en esta oportunidad va a ser en el segundo día. Ahora yo creo que también va a comenzar a circular Exactamente. en el boca a boca los resultados del primer día. Y uno no quisiera, digamos, que de repente esos resultados influyeran en los votantes, ¿no? Pero Sí. los medios van a hacer encuestas, van a hablar con las personas, algunos se van a sentir ganadores, otros perdedores. Entonces, Sí. esto también No, de votar estos días tiene su cuento. sí, de todas maneras, yo en eso, o sea, me declaro, yo me declaro un poco contrario al votar 2 días, entre otras cosas por lo que señalas tú, porque tú puedes afectar los climas en términos de elecciones. O sea, bien lo describes. Hay gente que puede ir a votar por alguien simplemente porque el día anterior dio la sensación que él iba a ganar. Entonces eso te influye también en términos de... A ver, yo no creo que pueda existir fraude, ¿no? De hecho, en cierta forma reprocho a los candidatos que hoy ya están tratando de instalar que va a haber fraude. Incluso Carol Cariola dijo que no quería votar por los 2 días porque consideraba que los militares, que no podíamos confiar en los militares, etcétera, etcétera. Yo no creo que el sistema nacional ha funcionado bien, no tendría por qué dudar que exista fraude, pero claro, se va a generar esa mala idea, se va a generar también un gasto adicional. Y además, si uno ve, o sea, yo desde la experiencia también política universitaria, donde existen votaciones de 2, 3 días incluso, la mayoría de la gente termina votando el último día igual. O sea, tú tienes Sí. una mesa abierta 3 días y uno ve el registro de votos y la mayoría de la gente termina votando el último día. Entonces, no sé qué tan efectivo también va a significar para disminuir estos grandes atochamientos de gente o tratar de disminuir el flujo de gente en estos 2 días. Yo Sí, creo ahora a que mí no me gustaría dejar pasar lo que tú, perdón, Astrid Marcelo, decías respecto de esta crítica a los militares. Es totalmente absurda porque siempre las Fuerzas Armadas han sido garantes en Chile de la democracia. Tanto es así que si no fuera así, digamos, el plebiscito del no no habría ganado el no, po. Si los militares no fueran de confianza, ¿cómo dirían que el mismo gobierno militar avaló su derrota, digamos? Entonces eso es una crítica absolutamente infundada. Ahora yo quiero pasar un poco al tema de la ¿cómo se llama? De la votación electrónica, pero tú tenías una inquietud, Astrid, y aquí estamos para responderte a ti y a los auditores. bueno, la verdad es que me apunté a querer apoyar a lo que estaba diciendo Marcelo, porque en mi experiencia, a pesar de que las votaciones también en Venezuela eran muy fidelignas, sí existía la parte del fraude por tener un pequeño hueco en el que hacías un doble chequeo, una doble revisión. Entonces, si eso pasaba en Venezuela, que tenías una doble revisión y podía pasar fraude, de repente la mejor manera es para controlar, hacerlo nada más un día por ese tema, ¿sí? Sin lugar a dudas, puede pasar o no. Y en otra, yo lo vería beneficioso también por el mismo votante, porque si hay personas que son indecisas, entonces imagínate si le das 3 días para que se pongan indecisos. Sería mejor que trataran como de afrontarlo, es un día nada más para pensarlo, está bien, lo hago, no lo hago, a quién y ya. Yo creo que así no da tanta vuelta y no da tanto tiempo para que la gente hasta se arrepiente, porque capaz hasta se arrepienten. O sea, Sí, en pero ese el punto de tiempo vista más lo veo. largo va a ser
dentro de la urna, digamos, o sea, dentro de la urna, dentro de la caseta de votación. Nadie se va a poder meter adentro de la urna, pero esperemos que nadie lo haga. Dentro de la caseta de votación, la gente va a tener su tiempo en revisar los votos y comenzar a ver cuál lista y cuál candidato. Yo creo que primero Sí. la lista, después el candidato. Ahora, respecto al candidato, hay que informarse del candidato y uno de repente encuentra un nombre que suena mucho, suena poco, la gente está en las redes sociales. Y yo conozco 2 sitios web en los cuales uno puede informarse de los candidatos y además votar electrónicamente, va a decir una votación que no tiene ninguna contabilización para el resultado final, pero de que orienta un poco cuáles son las tendencias y también permite saber qué es lo que ofrece un determinado candidato. Así que yo quería recomendarle a nuestros auditores 2 sitios web. Uno que se llama Conoce al candidato. Conoce tu candidato. Les voy a dar la dirección conocealcandidato.cl y este es de la quinta región. Así que especialmente para nuestros auditores podrán encontrar la lista completa y si hacen clic en un determinado nombre, le están dejando su apoyo. Y al final hay una encuesta en que indica más o menos cómo le va yendo a esa persona dentro del resto de los postulantes de la región. El otro sitio se llama 100razones.cl, 100razones.cl, y es de carácter nacional. Vale decir, uno puede encontrar ahí los candidatos de la Convención Constitucional, desde Arique, Parinacota, hasta Magallanes y la Antártica, y también lo mismo para hay una recomendación de candidatos en alcalde, gobernador y concejales. En todo caso, bueno, ese sitio, 100 razones, tiene solamente una parte del espectro y en el conoce al candidato tiene todo el espectro. Así que bueno, cada cual verá lo que hace, pero yo les invito a que los conozcan y puedan dejar su voto, que puedan participar de alguna manera e informarse, porque haciendo clic también pueden ver, llegar al Facebook del candidato, llegar al Twitter del candidato, de manera que ahí conocen qué es lo que está pensando, qué es lo que está diciendo, y es mucho mejor tener esa información cuando uno va a marcar con el lápiz el destino de Chile. Oye, ¿Qué te Enrique, parece? yo revisé esas páginas y están muy, muy buenas, sobre todo a 100 razones, así que los invito a revisarla. Sobre todo porque en general la mayoría, si uno ve las franjas que han sido para mí nefastas, digamos, pero si uno ve en general las franjas o ve las publicaciones de los candidatos, la mayoría están enfocadas a los derechos sociales, a preocuparse por este ofrecimiento de derechos sociales, pero la Constitución va mucho más allá de eso. Hay temas de formas de gobierno, temas de atribuciones y un montón de estructuras que son súper, súper relevantes también de ver y de reconocer qué candidato está proponiendo cada cosa. Así que invitadísimo a esas 2 páginas, especialmente 100 razones, que es la mejor. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, aquí tratamos de compartir ideas sobre política y economía. Yo creo que también le podemos echar una miradita a cómo va la recuperación económica, porque nosotros, el futuro siempre es una incógnita. Tal vez lo que nos preocupa más satisfacer son las necesidades más inmediatas, atender a nuestros seres queridos, y eso depende siempre de cómo nos va en el empleo o el emprendimiento que alguno inició y que se han visto tan golpeados por la pandemia. Ahora, durante todo este periodo hemos tratado de convivir entre las medidas de precaución, el cuidarse y también desarrollar algunas actividades que nos reporten ingresos. Ahora, bueno, yo no domino mucho los indicadores, pero tenemos con nosotros a Marcelo González, de la Fundación para el Progreso, que maneja los temas económicos y podemos comenzar a revisar algunas tendencias para este año 2021 y 2022, probablemente. Sí, mira, en general lo que uno ve es que las cosas no han cambiado mucho respecto a lo que veníamos viendo. O sea, a ver, hay una proyección de crecimiento para este 2021, un repunte económico, digamos, respecto a lo que se venía haciendo el 2020. Hoy, de hecho, el Banco Central señaló, hizo
su reajuste respecto a cuánto había caído el PIB el año pasado, y se habla de 5,8, 0,2 menos que lo que se había pensado, pero que en todas maneras significa la caída más grande de los últimos 40 años. Entonces, hay una caída notoria. Esta caída notoria tiene explicaciones evidentes, digamos, no vamos a descubrir la rueda con lo que voy a decir, porque es evidente que el confinamiento generó una disminución en los servicios, disminuyó una disminución, perdón, en el área de la construcción, y hay otros aspectos que también se han visto deteriorados de manera significativa. Ahora, lo que uno espera es que este 2021 haya un repunte, hablan de un 5,5% de crecimiento, lo que sería en cierta forma una B, digamos, lo que caímos tratando de recuperarlo. Pero de todas maneras están las expectativas respecto al tema del confinamiento de esta segunda o tercera ola, digamos, porque a pesar de que existían ciertos reparos de que esta pandemia no ha terminado y que iba a generar impacto, los números que hoy estamos viendo y que ha llevado a que, como dijiste tú, existan 28 y algo comunas que pasaron a cuarentena hoy, ya hay varias otras que están en cuarentena, van a haber muchas comunas que van a estar en cuarentena, y eso va a significar entonces que actividades, especialmente servicios, se vean de nuevo golpeadas fuertemente. Así que lo que uno ve es en general que va a haber un repunte económico, y probablemente menos de lo que se estaba proyectando, sobre todo para estos primeros trimestres, primero y segundo trimestre. Esperamos que, como dijo también el ministro París en algún momento, su proyección respecto a la inmunidad de rebaño se empieza a generar ya a fines de junio, y eso ya genera entonces una reactivación mucho más rápida en el segundo semestre. Lo otro positivo, sí, ha sido que China, como bien sabrás, ha generado una demanda importante en el cobre. Eso ha generado entonces también algunos dicen un super ciclo del cobre, que ha generado que incluso el precio por libra esté cerca de $4. Entonces también ha permitido generar ingresos que en otro momento no teníamos, y eso también va a permitir, entre otras cosas, poder apoyar desde la política fiscal también a más personas, y poder generar un poco también de recaudación, que es uno de los problemas que también estaba teniendo el Estado de Chile. Sí, mira, tú tienes mucha razón. Yo creo que una economía que es intensiva en servicios, como la nuestra, se va a ver golpeada por la pandemia, evidentemente, y todas las restricciones de las cuarentenas, etc. Pero yo creo que la buena noticia para Chile es que tenemos el cobre, cuyas faenas son normalmente en lugares bastante poco habitados. Ocurre, yo creo, lo mismo con los salmones en el sur, y en cierta forma también en menor medida con la agricultura. Así que yo creo que esas industrias nos pueden, como decir, salvar la plata, digamos, en términos vulgares, de cómo va la producción económica hacia adelante, porque el cobre ha tenido dos cosas buenas: esta característica de que opera en áreas, como se llama, bastante alejadas, y normalmente no hay tanto problema con las restricciones de la cuarentena, y segundo, que ha aumentado el precio. O sea, esa es una cosa que será muy temporal, pero es un efecto real que le da, por ejemplo, un respiro, yo creo, a todo el esfuerzo que se ha hecho en las arcas fiscales ¿cómo se llama?, de todo el tipo de bonos y ayudas que se han hecho para las personas y las empresas. Sí, también incluso especialistas del área de la minería hablan de que va a haber una migración importante de trabajadores a esa área, así que también va a significar desde el punto de vista del trabajo y la reactivación económica un factor importante, porque va a significar sacar gente que hoy está cesante producto de que las construcciones han disminuido, desde que el mismo tema agrícola ha bajado, a trasladarse al área minera, y ahí poder generar entonces un poco más de activación y poder generar también más opciones. Ahora, lo preocupante, me parece a mí, es lo que está pasando en Valparaíso, porque lamentablemente, si uno ve, Valparaíso ya de hace un tiempo a esta parte ha venido con un problema importante económico. Antes, digamos, incluso del estallido social, los indicadores de desempleo eran altos. O sea, en cierta forma, Valparaíso se ha ido alejando de los números nacionales en términos de crecimiento económico, en términos de IMASEC, o sea, digamos, de actividad económica,
Y eso lamentablemente lo que uno aprecia es que está difícil el poder revertir esta situación. Ayer incluso estuvo para uno que sigue Twitter, estuvo ahí en Trending Topic, Sharp y Valparaíso, porque un comentarista nacional de deporte le salió pegando a Sharp, digamos, por la situación deplorable, que obviamente no es responsabilidad 100% de Sharp, esto sería iluso o oportunista decirlo, pero sí lo que uno ve es que hay una profundización de un problema que Valparaíso tiene, que es un problema de faltas de condiciones para poder generar un progreso económico en la comuna. Y eso, lamentablemente, hay una profundidad importante. Uno ve, por ejemplo, que el turismo, que es una fuente importante de ingresos para la ciudad, obviamente está golpeada por la pandemia, pero incluso si no existiera pandemia, las condiciones de la ciudad son paupérrimas para poder hablar de turismo, digamos. O sea, hay calles que hoy, como la calle Condel, se arriendan, que no existen locales. Hace un tiempo atrás también mataron a alguien en un cerro, a un canadiense, un médico canadiense que venía de turismo en uno de los cerros que es turístico. O sea, imagínense si no somos capaces de Cerro poder Ley, me tener... parece. Exactamente. Entonces, si no somos capaces de tener espacios de turismo seguros, es difícil que la ciudad también pueda salir de este problema económico que está teniendo. Bueno, ahí entonces la elección de alcalde y la elección de concejales es una oportunidad de que los porteños busquen y se informen de qué personas le ofrecen un mejor desarrollo a la ciudad. Porque todo el mundo puede prometer, ¿no es cierto? Los candidatos prometen el oro y el moro, el cielo y la tierra, digamos, pero lo importante es que tengan propuestas concretas, más que ofertones, digamos, propuestas concretas para poder desarrollar la actividad principal. Primero la ciudad tiene que encontrar su vocación, y un alcalde, un gobernador, un concejal tiene que tener claro que la minería no es de Valparaíso, que sí el proyecto portuario es importante, que el turismo, en fin, y que presente proyectos concretos, digamos. Entonces, uno debería exigirle al candidato tanto como el señor que le va a vender una casa. Exactamente. Uno Sí. se preocupa mucho de que sí, cuántos dormitorios tiene, y el agua caliente, y la calefacción, y qué sé yo. Pero de repente entregamos el voto así porque nos gustó la canción de la propaganda, o porque la candidata es muy buena moza, o el señor es muy atractivo, muy conversador. Entonces, yo creo que es momento de comenzar a votar en serio. Y eso es la oportunidad que hemos tratado de plantear en la primera y esta segunda parte del programa. Ahora, yo creo que la economía de Valparaíso es característicamente turística, yo creo, turística y agrícola. No hay que olvidarse la parte del interior. Y yo creo que ahí también hablamos en programas anteriores sobre el uso del agua, la economía, la tecnología para producir en diferentes épocas del año, proteger las cosechas de las heladas, en fin. Tenemos toda la cosa vitivinícola en el valle de Casablanca, ¿no es cierto? Entonces, mira, yo creo que hay que tener un proyecto integrador de la ciudad. Yo creo que una de las organizaciones más interesantes que existe en Valparaíso es la Fundación Piensa. No sé si sigue todavía funcionando y aportando sus ideas. Sí, Fundación Piensa sigue. Están, como tú dices, preocupados de poder generar desde las regiones una visión de política pública. Y claro, a mí me parece súper relevante. Yo tomo tu punto respecto a la importancia de exigir a las autoridades y exigir que es lo mínimo. O sea, yo pienso que lo mínimo que uno puede exigirle a una autoridad es que las reglas de convivencia sean claras y sean iguales para todos. Yo creo que el principio de igualdad ante la ley debe ser debe ser un valor que rija en la sociedad, porque entre otras cosas va a permitir cierta seguridad tanto para la gente que quiera vivir en un lugar, como también para la gente que quiera invertir o que quiera generar algún sueño que tiene en ese lugar. Entonces, me parece que es súper relevante, no solamente para la autoridad local, digamos alcalde, también ahora los gobernadores, el poder
exigirle a ellos y nosotros como ciudadanos participar activamente para que esa exigencia se haga carne y podamos entonces tener ciertas reglas claras de convivencia. O sea, a mí me parece que si no podemos tener claro eso, difícilmente hayan proyectos de gente externa o incluso interna, por mucho que quiera Valparaíso, por mucho que tenga unas ganas de que Valparaíso salga, va a ser difícil si es que no podemos generar reglas básicas de convivencia y de entregar cierta certidumbre a esa gente que quiera invertir. Sí, yo ahí tengo un punto también. Estoy muy de acuerdo contigo que tienen que existir las reglas básicas de convivencia, pero lo que está faltando y lo que ha motivado y ha facilitado las expresiones violentas es que cuando no se cumple la regla no llega la sanción. Exactamente. Entonces, yo creo que hay que votar por los alcaldes y concejales que pongan la seguridad en primer plano y por los parlamentarios que propongan modificar el sistema judicial para que exista sanción para las personas que no pueda existir este caso de que haya alguien que 215 veces fue detenido y todavía no Claro. es peligro para la sociedad. Sí. No, y en eso es súper relevante al final tratar de llevarlo a un ejemplo, o sea, tratar de ponernos también en el lugar de la gente que es empresaria, que puede ser microempresaria, o sea, que tiene un pequeño local que le da para poder moverse semana a semana o mes a mes, y pensar si es que fuésemos nosotros los que tuviésemos que invertir o poner nuestros pocos recursos ahí, digamos. Entonces yo me pregunto, digo, ¿en realidad yo lo haría? O sea, si es que está ocurriendo, por ejemplo, lo que ocurre hoy en Calle Condel, o en su momento lo que ocurría, que al final saqueaban, que robaban y que, como dices tú, no existía ningún tipo de sanción, ningún tipo de reproche, era súper complejo. Entonces, eso, yo por lo menos creo que eso también se soluciona en cierta forma con la participación ciudadana. Y eso es un poco la invitación también. Bueno, una última noticia antes de despedirnos. Yo quería contarles que a propósito de la recuperación económica que estamos viendo con cierto optimismo para Chile, con todas las dificultades que tenemos en este momento, es que a pesar de que son pocas las empresas que están incorporando la robótica, los robots, a sus procesos industriales, muchas la ven como una herramienta para salir de la crisis y enfrentar la competencia internacional. Todavía son pocas, porque nuestra economía es fuerte en prestación de servicios, explotación de recursos naturales, como lo conversábamos recientemente, pero mucho menor en manufactura, que es donde los robots tienen especial incidencia, como por ejemplo la fábrica de automóviles. Pero la buena noticia es que una de las empresas más automatizadas es Codelco, que ha incorporado la robótica como reponedores de cátodos en Radomiro Tomic, muestrador de concentrados en Potrerillo, brazo robótico de apertura de pasaje en Chuquicamata y una despegadora de láminas en Ventana. Procesos todos que hacen más eficiente la producción, con la buena noticia que la modernización trae consigo beneficios para todos los chilenos. Bueno, estamos terminando nuestro programa. Yo por mi parte me despido y le invito a hacer lo mismo para que nos veamos el próximo jueves en Vamos Somos Chilenos en la Primera de Chile, portales en FM e Internet. Chao, Enrique, chao a todos los auditores. Que estén muy bien. Nos Chao. vemos la próxima semana. Gracias por invitarme para comentar. Gracias, Enrique. Gracias, Marcelo. Un beso. ¿Ya Chao, habías chao. cortado? Sí. Está muy bien. Yo que pensé que le estaba diciendo a los auditores